Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Orti. Soy candidato a la Asamblea por el Distrito Norte de Quito, Distrito 1, distrito que se encuentra conformado desde las parroquias de Carcelén hasta la parroquia de San Juan, casi el centro de Quito. Estamos por el partido Avanza, listas número 8, y estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta y a proponerles lo que vamos a llevar a la Asamblea en estas elecciones. Perfecto, muchas gracias, Javier. Entonces empezamos con la primera pregunta. Dice, ¿tú cómo vas a proponer la participación de las juventudes desde tu accionar como asambleísta? Bueno, es importante desde la Asamblea topar temas que involucren a las juventudes, ¿sí? Es importante, por ejemplo, hablar sobre las necesidades de los jóvenes, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, del acceso a la tecnología, de estar a la mano sobre temas de redes de información, en fin, todas las problemáticas que tiene también la juventud, como la lucha a la delincuencia, la lucha al microtráfico de drogas, y temas que le interesan a la juventud para nosotros poder llevar a la Asamblea y que sea atractivo, que sea una política más directa con los jóvenes y no solo temas que involucren aspectos nacionales. Entonces el tema de la juventud tiene que llevarse ya a las distancias de la Asamblea para que así podamos tener resultados concretos. Chévere. Entonces, ¿cómo dentro de tu plan de trabajo, qué propuestas hay para trabajar con las y los jóvenes del país? Por ejemplo, tenemos en primer lugar el proyecto de ley Yo Trabajo, Yo Estudio. ¿Qué quiere decir con esto? Crear un conjunto de incentivos tributarios, etcétera, para las empresas que puedan contratar parcialmente a jóvenes desde los 16 años. Es decir, crear un espacio para que los jóvenes, desde que están terminando el colegio hasta que cruzan toda la carrera de la universidad, tengan la experiencia suficiente en el campo laboral, ya que cuando obtengan su título ya tengan la experiencia suficiente para calificar a obtener cualquier tipo de cargo, cualquier tipo de trabajo que sea útil en cada una de las carreras y disciplinas que haya. Entonces eso también va a la par con apoyos a las universidades para proyectos de emprendimiento, es decir, para jóvenes que no solamente se estén preparando para ser contratados de algún trabajo, sino también se estén preparando para realizar su propia empresa, emprender su propio desarrollo económico. Y eso es importante, dar asesoramiento, dar capacitación a los jóvenes sobre proyectos de negocio, en fin. Así como se ha creado una instancia como el IESE que da muchas facilidades en el tema de la educación superior, también podríamos solicitar o crear un instituto para la inversión y la preinversión de proyectos de emprendimientos de jóvenes, de las ideas que salgan dentro de las diversas facultades del país. Esto va conectado también con lo que nosotros llamamos la ley, lista 8 Avanza, llama también la ley Seguro para Todos. Esto quiere decir que a la vez que tengamos para los jóvenes el tema de Yo Trabajo, Yo Estudio, estén garantizados de por ley con el tema de la seguridad social. Sabemos que la Constitución ya aprobó, ya está dentro de la Constitución, el tema del camino hacia la universalización de la seguridad social. Es decir, en lo posible tratar que la mayor cantidad de ecuatorianos posibles tengan seguridad social, ya no solo los que se encuentren en relación de dependencia de cualquier trabajo, sino todas las personas que tienen que estar amparadas por la seguridad social. Y hablo concretamente del caso de las amas de casa, en el caso de los comerciantes informales y en el caso de los jóvenes. Yo les podría decir que el afiliado a la seguridad social ya tiene la posibilidad de afiliar a sus hijos hasta los 18 años. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que están entre los 18 y los 22, 23 o 24 años que duran estos pequeños años de la carrera universitaria? Por eso estamos proponiendo también crear el seguro para el estudiante, el seguro social para el estudiante, el seguro universitario, para que los estudiantes universitarios, en fin, no estén desamparados dentro de lo que es seguridad social. Otro tema importante que estamos proponiendo para la juventud es la ley NET. Bueno, no solo para la juventud, el acceso a la información, el estar a la par con la era del conocimiento tiene que ver para todas las generaciones de sí, pero un gran porcentaje, estamos hablando alrededor del 75%,
Es gente que se encuentra entre los 18, 17, 16 años hasta los 32 años, 33 años. Y un poco más también, que están accediendo mucho al tema de información. Por eso estamos proponiendo la ley NET, que en primer lugar declararíamos mediante norma que el acceso al Internet se lo eleve como servicio básico. Es decir, así como en la casa pagamos luz, agua, teléfono, trabajando en economías de escala podríamos tener el acceso al Internet como un servicio básico. Internet de primera calidad, con banda ancha y con la velocidad que se necesitaría. Ya teniendo esta tecnología, estamos proponiendo para los estudiantes de primaria y secundaria básicamente comenzar a ingresarnos ya en el tema de la tecnología e intercambiar la mochila manual con la cantidad de libros que tenemos por una mochila digital. Es decir, no es nada malo soñar, porque es muy viable y posible, y en otros países ya se ha desarrollado el tema de que los estudiantes primarios, secundarios y universitarios tengan acceso con facilidad a una tablet en donde estarían grabados aproximadamente más de 60.000 libros que podría servirles para el tema académico. Ya, perfecto, muchas gracias, Javier. Como ya que en algún punto topaste el tema de la educación, un tema que ha llamado muchísimo la atención de los jóvenes de nuestras redes es el tema justamente de la educación superior. Entonces, lo que ellos quieren conocer es qué propones tú para que las y los jóvenes puedan acceder con facilidad a una educación superior de calidad. Nosotros, las listas 8 Avanza, estamos muy acorde con lo que ha realizado el actual gobierno en el tema en primer lugar, de entrar a este proceso de depuración de la educación superior. Fue un proceso súper duro, lamentablemente más de 7.000 estudiantes se quedaron sin universidad, pero tenemos que proponer desde la Asamblea alternativas de ley que garantice que en un futuro no puede volver a pasar esta situación. Es por eso que el acceso a la universidad tiene que estar a la par de preparación y mucha capacitación. Es importante saber que hay que seguir impulsando los programas que lleva el SENACID, los programas que también lleva el IESE, para promover a los estudiantes a estudiar y a conocer el mundo exterior y a traernos más experiencia acá en el país. Yo creo que estamos en buen camino, pero se podría mejorar mucho más. Es decir, mejorar las facilidades del acceso a la educación superior para que todas las personas tengan igualdad de oportunidades en este país y el conocimiento esté a la par para todo, como un derecho sustancial de todo ecuatoriano. Perfecto. Otro tema que ha llamado muchísimo la atención entre los jóvenes, y justamente esta pregunta nos enviaron hoy en la mañana a nuestra cuenta en Facebook, dice que si habrá reformas en la ley de educación superior desde tu trabajo como asambleísta. En realidad, las reformas en la educación superior ya se han vivido en este proceso, ¿sí? Ya se ha vivido mucho el tema de la reforma de la educación superior, toda una reingeniería que se ha manejado a través del CENPLAD, desde la SENACID. Y mal diría que ha sido uno de los puntales fundamentales de Avanza el analizar la posible reforma de dicha ley. Sin embargo, sí vuelvo y reitero nuestra propuesta de crear los instrumentos necesarios para que no solo la educación superior, sino para que toda la educación integral esté al acorde y a la par de la era del conocimiento. Por eso estamos proponiendo mucho el tema de igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología. Cambiando un poquito de tema, ¿tú crees que los jóvenes en el Ecuador participamos de los procesos políticos y sociales del país? Bueno, personalmente yo estoy en política ya prácticamente unos 15 años. Yo comencé política desde la dirigencia estudiantil, desde el colegio, la universidad y por supuesto ya en los partidos políticos, y soy uno de los fundadores del Partido Avanza. Tengo 33 años, se podría decir que todavía soy un poco joven, pero soy padre, tengo 2 hijos, pero sin embargo he vivido mucho el proceso de participación democrática de los jóvenes. Y los jóvenes le tienen un poco de miedo a la política, le tienen un poco de miedo a las prácticas políticas porque han estado acostumbrados a observar cómo lamentablemente se ha llevado la política en el país, con falta de honestidad, con corrupción, con falta de sinceridad, con demagogias y sobre todo con escándalos mediáticos que no le hacen nada bien al país. Sin embargo, en esta campaña electoral hemos visto que los jóvenes nuevamente quieren
opinar, quieren participar democráticamente en este proceso. Es importante señalar que es un tema histórico el hecho de que los jóvenes ya de 16 años puedan votar. Eso quiere decir que para nosotros los políticos se nos abre un espectro de analizar cuáles son los problemas sustanciales de la juventud. Tenemos que discutir temas que son necesarios dentro de la juventud, temas que a lo mejor no sean agradables, como por ejemplo el tema del microtráfico de droga en los colegios, que es un tema fundamental que nosotros estamos proponiendo que al microtraficante o el que expende drogas alrededor de los colegios sea penalizado prácticamente igual que alguien que comete una violación, porque el tema de las drogas tiene que erradicarse de raíz en este país. Entonces, la participación democrática de los jóvenes tiene que ser significativa y nosotros los candidatos de la Asamblea, y si es posible, gracias al apoyo de ustedes, llegar a la Asamblea, tenemos que abrir los espacios y foros para que la juventud participe, dialogue, debata y sobre todo proponga las leyes que sean necesarias para toda su convivencia. Bueno, tú, tal y como tú lo has dicho, si tú como un candidato joven, ¿cómo crees que tanto tú como los jóvenes en el Ecuador vemos la libertad de expresión? La libertad de expresión tiene que ser respetada. Yo creo que lo que se ha estado debatiendo son sobre los límites de la libertad de expresión. Libertad de expresión no significa falta de respeto a la integridad, a la dignidad y a la honra de una u otra persona. Y estamos completamente de acuerdo que es importante que exista libertad de expresión en los medios de comunicación, siempre y cuando la noticia sea veraz, no ofensiva y con todo el respeto y los argumentos del caso. Lamentablemente vemos que en muchos casos, más que libertad de expresión, hemos visto el escándalo mediático, me imagino, para acaparar más sintonía, para acaparar más rating dentro de las programaciones, pero tenemos que llegar a una libertad de expresión responsable. Por supuesto que estamos de acuerdo con la libertad de expresión, pero también estamos de acuerdo en que no se debe convertir la libertad de expresión en un objeto de manipulación pública. Y eso tenemos que tener cuidado también los jóvenes en caer en una y otra insinuación sobre casos que en realidad a lo mejor no tienen el argumento necesario para que sea verdad. Así que la libertad de expresión ya para los jóvenes tiene que ser un tema sobre todo de responsabilidad social. Okay. Entonces, ¿qué elementos crees tú que debe contener la ley de comunicación para garantizar la libertad de expresión e información? La ley de comunicación, tal como se está planteando, con la democratización y el origen de los manejos de los medios de comunicación, me parece totalmente válido. No podemos dejarle única y exclusivamente a la empresa privada manejar el tema de medios de comunicación. En otros países, cada facción, cada espacio tiene derecho a tener sus fuentes de información y su manera de propagar información. Y eso se respeta, así le damos también a la libertad al ciudadano para que escoja la fuente de información. Pero si solo sesgamos la fuente de información a un grupo económico, a otro grupo económico, para tratar de manipular el poder como se ha hecho durante muchos años, lastimosamente vamos a entregar el futuro del país a lo que le convenga o no le convenga a los dueños de los medios de comunicación. Y eso es lo que tenemos que evitar como país. Tenemos que ser responsables, tenemos que dar oportunidad también a las comunidades de que sean y manejen fuentes de información. Eso es importante, y por supuesto el Estado también debe cumplir el rol de informar objetivamente todo lo que está pasando dentro del gobierno. Entonces yo creo que la fórmula de adjudicar el tema de radiodifusión en temas en partes iguales, tanto para la comunidad como para la empresa privada, así como para el Estado, tiene que cumplirse, y así tendremos varias fuentes de información que nos acerquen a la realidad cada día más. Perfecto. Entonces, tú como candidato, esta es una pregunta que nos mandaron hoy de mañana a nuestro Twitter, dice, ¿aprobarán la ley de comunicación tal y como está? Mal haríamos los asambleístas que vamos a ingresar al siguiente periodo y aprobar una ley sin siquiera tener que revisarla, por lo menos hacer el intento de una nueva socialización de la ley. Es importante que previo a la aprobación de una ley, en este caso la ley de comunicación, nuevamente se abra el debate, se sinceren todas las partes y se puede enriquecerla mucho más.
para llegar mediante el consenso a una ley de comunicación que sobre todo le dé resultados a la ciudadanía sobre información veraz y oportuna. Eso es lo que está pidiendo la gente. No es un tema de lucha entre los medios de comunicación y el gobierno nacional. Es un tema de que la información que le llegue al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, a los ciudadanos que están en el día a día, tratando de informarse sobre temas del país, sea una información responsable, sea una información con argumentos y sobre todo lo más objetiva y veraz posible. Ya, perfecto. Esta es otra pregunta que nos han hecho llegar desde nuestras cuentas en medios virtuales. Dice que, ¿qué opinas tú y qué harías como asambleísta para fomentar o para aprobar leyes acerca del matrimonio gay? Yo creo que estamos ya en una época en donde prácticamente este tipo de libertades tienen que ser respetadas. Desde mi punto de vista de ideología socialista democrática, pienso que ya prácticamente se está llegando a tener los mismos derechos y obligaciones que tiene un matrimonio, que diríamos un matrimonio, no le quisiera decir normal, porque ahora los matrimonios yo creo que pueden ser de varios tipos, ¿no es cierto? Y hay que respetar y tolerar la creencia y sobre todo las tendencias que tenga el ser humano y el ciudadano sobre el tema de sexualidad. Así que hemos recibido, por ejemplo, el caso de la Seguridad Social. Personalmente recibimos el caso una vez de una pareja, en este caso una pareja homosexual, que adquirieron ya los derechos y obligaciones de un matrimonio por el tiempo que han llevado juntos y querían entre los dos solicitar un préstamo hipotecario solidario, por ejemplo. Entonces, ahora la Constitución garantiza que no va a haber ningún tipo de discriminación en este caso y, por supuesto, después de un estudio constitucional se les dio ese derecho. Así que yo pienso que estamos a un paso de respetar estas tendencias y seguir adelante con nuestra sociedad. Perfecto. Bueno, otra pregunta es, ¿qué planes tienes para vivienda digna para jóvenes? Esa es una pregunta que me encanta, porque personalmente tengo el orgullo de decir que fui parte del equipo de trabajo de Ramiro González en la Seguridad Social y fui parte del equipo que revolucionó la Seguridad Social dentro del punto de vista de la vivienda, el acceso a la vivienda, la dotación de préstamos hipotecarios y sobre todo la construcción de oferta inmobiliaria que es necesaria. Y la principal característica que hemos tenido en este caso es que nuestros principales clientes de la Seguridad Social en el préstamo hipotecario son las parejas jóvenes. Es decir, parejas que ya tienen un ingreso fijo, una relación de dependencia estable, que unen sus dos sueldos y en lugar de desperdiciarlos en un arriendo, pues deciden aportarlos directamente en una cuota mensual para tener su vivienda digna y su vivienda propia. Tenemos que, por supuesto, ir incrementando los estudios de mercado que nos ayuden o que nos faciliten los datos para comenzar a crear oferta inmobiliaria, no solo para la juventud en sí, sino para todas las familias que tengan, en este caso, la ilusión de tener una vivienda propia. Así que desde la Asamblea lo que trataremos de impulsar o darle más fuerza es que dentro de la banca pública también se origine el financiamiento para la dotación de esta vivienda, para darle más apoyo, en este caso al MIDUBI, al Banco Ecuatoriano de la Vivienda, al Banco de la Seguridad Social y así para que las parejas jóvenes sigan adquiriendo esta vivienda propia y digna, que ya realmente en este gobierno ha sido ya una realidad. Ya. Bueno, igual en tu posición como asambleísta, ¿qué planes tienes para, cómo es esto, fomentar el cuidado a la naturaleza y a los recursos naturales de nuestro país? Tenemos que impulsar mucho el tema de la responsabilidad social que deben tener las empresas, ¿no es cierto? Y ahora, cuando hablamos de responsabilidad social, no solo es un tema del buen manejo, buen trato a toda la gente que trabaja en estas empresas, sino sobre todo al cuidado del medio ambiente. Por supuesto que tenemos que ingresar al camino de la responsabilidad social de las empresas, de ir cuidando el medio ambiente, de fortalecer las leyes o crear nuevas leyes que impulsen y sobre todo que motiven esta responsabilidad social con el medio ambiente, y por eso avanza la lista de 8 también
presentará sus propuestas oportunas para estar a la altura de las circunstancias dentro de lo que tiene que ver con naturaleza, medio ambiente y el cuidado de la tierra en sí. Sí, dice, como una pregunta que nos manda Andrés Cuadrado, con respecto a la anterior pregunta, dice, en la pregunta de los planes de vivienda, dice que ya, pero ¿cómo se normarán los precios si estos están llegando al cierre? Gracias, Andrés, por tu pregunta. Pero por supuesto que tenemos que desde la Asamblea ir comenzando a frenar tal vez el riesgo que exista de un incremento exagerado en los precios. Somos totalmente conscientes que a partir de la creación de nueva vivienda, el valor de la tierra principalmente y de ciertos materiales de construcción han subido. Y estamos viviendo ese tema de tratar de frenar. En este caso, ¿cómo te podría decir? La proliferación de empresas irresponsables que comienzan a vender a precios excesivos cuando en realidad trabajando a economías de escala y sobre todo evaluando de manera responsable tanto los terrenos como también los metros cuadrados de construcción, tenemos que ir normando y equilibrando para no entrar a una burbuja inmobiliaria y así que este sector también estalle. Así que no te preocupes, Andrés, que vamos a trabajar en ese sentido, porque sabemos que si desde la Asamblea no creamos normas que comiencen a regular los precios, y en este caso de la vivienda, pues estaríamos haciendo un trabajo irresponsable. Desde nuestro Twitter, Wendy Almeida pregunta si se promoverá políticas de control migratorio. El control migratorio es un tema ya de mucho más allá del nivel nacional. Se ha hablado que se ha acelerado, todavía no existen ciertos datos sobre que gran parte de la delincuencia o de la inseguridad se debe tal vez a las frágiles leyes migratorias que tenemos con ciertos países y que Ecuador está sirviendo de tránsito no solo para delincuentes sino también para narcotraficantes. Yo creo que es una ley que se podría plantear con un debate muy extenso, siempre argumentando bien con los números y los datos que debemos tener, pero sí se podría analizar al respecto sobre una ley migratoria que sobre todo tenga el equilibrio entre no ser tan difíciles en evitar la entrada de los extranjeros, ya que también para nosotros es necesario la inversión dentro de lo que tiene que ver en el tema turístico, pero tampoco también tener tantas facilidades para que no existan los filtros necesarios y aquí se comiencen a insertar focos de delincuencia o peor aún, crimen organizado desde el exterior. Otra pregunta que hemos recibido es ¿qué planes en la cuestión de movilidad, sobre todo para Quito y las ciudades más conflictivas, tienen ustedes como propuesta? Bueno, sabemos que el tema de movilidad y tránsito no es un tema que le compete directamente a la Asamblea, sino es un tema que le compete al Consejo Municipal. Es un tema que ya se va a debatir este año, ya que se vienen las elecciones seccionales. Sin embargo, yo lo que te podría decir es que dentro de la ley de tránsito estamos proponiendo también el tema de la reforma a la ley de tránsito. O sea, no es justo, si bien es cierto, estamos totalmente de acuerdo de que se castigue, se sancione las infracciones de tránsito, por ejemplo, en el tema del exceso de la velocidad, pero no es justo que por un exceso de velocidad te quiten los puntos, te quiten la licencia, te quiten el auto y encima más te quitan la libertad con cárcel y te traten como un delincuente común. Nosotros vamos a proponer que en lugar de cárcel se sancione con trabajo comunitario para llegar a la concientización del conductor de que no debe cometer este tipo de infracciones. Así también liberaríamos un poco las cárceles de este país. Desde el Twitter igual nos preguntan ¿cómo van a trabajar para promover la transferencia de competencias? Bueno, es un tema que ya se está trabajando, hay un Consejo Nacional de Competencias. Vuelvo e insisto, también es un ámbito muy seccional. Es importante que las competencias estén sumamente claras entre lo que tiene que ver un gobierno provincial con un gobierno municipal y por supuesto un gobierno nacional, para que no nos crucemos en el tema de obras, no nos crucemos en el tema de las posibilidades de la generación de algunos proyectos. Así que
seguir impulsando y seguir apoyando lo que ya se ha estado haciendo para llegar a un tema claro sobre la diferencia de competencias que debe haber entre instituciones públicas. Bueno, dice, ¿cómo manejas tu campaña en las redes sociales? ¿Cómo consideras tú que la ciberpolítica influye en los resultados electorales? Bueno, yo te digo, prácticamente un buen porcentaje de nuestra campaña electoral ha sido redes sociales. Me ha parecido formidable la acogida que hemos tenido. En apenas un mes que abrimos una fanpage, estamos llegando casi a los 4.000 seguidores. Eso para nosotros es un halago y a la vez una responsabilidad. Y vemos que la mayoría de likes son prácticamente de gente que oscila entre los 14, 17 hasta 18 años, un poquito más también. Y eso es importante. El tema de las redes sociales ahora es un acceso a la información y un acceso a la comunicación instantánea, ¿sí? Y sobre todo es un instrumento de transparencia importante para que no solo los jóvenes sino toda la ciudadanía sepa qué está haciendo día a día el candidato, cómo estamos recorriendo puerta a puerta, barrio a barrio, con eventos, y sobre todo también nos ahorran bastante dinero porque el tema de redes sociales llega a mucha gente y eso nos evita estar estar endeudándonos en temas de gastos de campaña electoral. En el tema del Twitter también nos da la libertad de opinar e interactuar también opiniones con otra gente, y por supuesto en el Facebook también tolerar las discrepancias que tenga A o B persona con respecto a nuestra candidatura o con respecto a nuestra propuesta. Así que yo les invito a seguirme tanto en el Twitter con el @OrtiJavier y tanto en el Facebook con nuestra página fanpage que es Javier Orti, y Orti con todas las letras mayúsculas. Y ahí podrán saber cuál es nuestra actividad diaria con respecto al tema y nuestras propuestas con respecto al tema de la Asamblea Nacional. Javier nos pregunta si tú manejas personalmente tus redes. Sí, por supuesto. Claro que no tengo todo el tiempo del mundo porque tengo que estar visitando, pero les cuento que uno de los éxitos del manejo de mis redes es que yo mismo la manejo, yo mismo la contesto. Yo les pido a las personas que me ayudan a subir el tema de fotos, a subir el tema de videos, etcétera, que las respuestas a ciertas preguntas, inquietudes o comentarios las hago personalmente yo, y eso nos facilita tener un acercamiento directo con el votante, sea quien esté haciendo. Y por supuesto, si es que hay algún comentario ofensivo, que siempre va a haber porque nadie es monedita de oro para todo el mundo, pues inmediatamente evito los enfrentamientos, evito los ataques y bloqueo ese usuario, porque entenderé que lamentablemente no tiene las mismas ideas que yo, y es así. Así que las redes sociales, en un 90% les podría decir que es manejadas por mí mismo, en los tiempos libres y en los espacios que yo pueda crear. Bueno, retomando un poco un tema anterior, Andrés Cuadrado nos pregunta, ¿qué hacer por las jóvenes excluidas? Estas son trans, lesbianas, negras, pobres, indígenas, etc. Aplicar lo que dice la Constitución, cero discriminación. Cero discriminación, hacer ejecutar la Constitución, sancionar si es que hay alguna denuncia de discriminación, y por supuesto que esto se debe erradicar. Ya no creo que existan personas de primera, segunda, tercera clase, sea cual sea su creencia, su religión, su sexo, su tendencia, su raza, etc. Estamos en una era en donde todos somos hermanos, todos somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades para salir adelante, y nosotros como jóvenes tenemos que estar totalmente conscientes de que estamos en un mundo globalizado en donde debemos convivir como hermanos todos los seres humanos. Okay. Dicen, ¿qué te incentivó a iniciar tu vida política desde tan joven? La vocación de servicio. En realidad, desde que fui muy joven me identificaron como una persona que podía aportar a la sociedad, podía realizar no un liderazgo individual para mí mismo, sino un liderazgo colectivo, llevar a todo un grupo de gente a cumplir un sueño, a cumplir una expectativa, a tratar de mejorar la calidad de vida de la gente, a hacer obra social, a implementar proyectos colectivos. En definitiva ha sido una vocación y el afán de servicio, pero les cuento que es un camino súper duro. Los políticos, lamentablemente, por las malas prácticas de otros políticos, no somos tan bien vistos, y tratar de buscar espacios a que nos escuchen y para que crean que todavía es posible hacer política de la buena, todavía es posible
hacer política sana es muy complicado, así que yo les invito a que nos sigan, nos escuchan y se unan a este proyecto político y se den cuenta que Avanza es un partido que está dando espacio mucho a la gente joven y que escucha mucho las nuevas propuestas. Justamente, bueno, así a modo de conclusión, quisiera que tú por favor nos des un mensaje a todos los jóvenes que te están siguiendo en este momento. Bueno, el mensaje es, lo que quiero trasladarles es una frase que generalmente está en nuestra canción de Avanza, que dice: si lo podemos soñar, lo podemos lograr. Jóvenes, el mundo está a los pies de nosotros, está a disposición nuestra. Ser una persona exitosa, ser un joven creativo, un joven emprendedor, un joven político, sea cual sea la vocación que tengamos, tenemos un mundo abierto a muchas oportunidades. Y si no hay esas oportunidades, hay que exigirlas. Pero tenemos que involucrarnos mucho más en los temas del Estado. No podemos estar muy cómodos esperando que la gente nos vea haciendo las cosas. Por eso nos metimos en política, para nosotros proponer y ser la voz de ustedes en la asamblea y representar a la gente que necesariamente necesita una voz en la asamblea. Así que les invito, les agradezco por habernos escuchado, por habernos seguido, y les invito a formar parte de Avanza, a formar parte de este sueño y ayudarnos con ese apoyo el 17 de febrero. Bueno, Javier, muchas gracias Gracias a ustedes. Gracias por responder a nuestras preguntas. Igual, amigos, les invitamos el día